Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues vamos a recibir la palabra de Dios de este domingo. Este es el momento en el que dedicamos el 100% de nuestra atención acá a la palabra, hermanos. Todo lo demás puede esperar, todo lo demás pasa a segundo término cuando el Señor está hablando. Amén. Vamos a hacer una breve oración antes de que tomen sus lugares. Una oración que dice así: bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, nos disponemos a recibir tu bendita y santa palabra. Señor, te pedimos en este momento que abres a nuestra mente y corazón, Señor, de todos y cada uno de los aquí presentes, Señor, que ministras a través de tu Santo Espíritu, Señor, la palabra que está a punto de ser expuesta y predicada, Señor, para que verdaderamente la tomemos con entendimiento, Señor, y la podamos hacer por obra, Señor. No seamos solamente oidores de tu palabra, sino que también hacedores, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva de mente en mente, corazón en corazón, Señor, abriendo el entendimiento, poniéndonos receptivos a lo que tú hoy has preparado, Señor, en este servicio para este domingo. Nos disponemos a escuchar tu bendita y santa palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Los voy a invitar que vayan buscando ahí en sus Biblias, hermanos. Vamos a analizar una pequeña historia muy bella del Antiguo Testamento. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, hermanos, Segundo de Reyes, capítulo 6. Vamos a estar predicando, vamos a estar enseñando, hermanos, acerca de esta pequeña historia que nos revela el Antiguo Testamento, ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, y el primer versículo. Gloria a Dios, hermanos. Dice, en el nombre del Señor, segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en delante, dice en el nombre de Cristo: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de ahí cada uno una viga, y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hasta ahí, mis amados. Gloria a Dios. Qué sencilla se escucha, ¿verdad?, la historia. Ahorita vamos a analizar un poquito lo que es la historia que acabamos de leer. Es una historia muy corta, pero hoy quiero hablarles, hermanos, por unos minutos, primeramente de un personaje del Antiguo Testamento, un personaje llamado Eliseo, y de uno de los muchos milagros y eventos que Dios hizo a través de él. ¿Quién fue Eliseo? Eliseo fue un profeta de Israel, hermanos. Él fue estudiante y discípulo de otro gran hombre de Dios llamado Elías, y terminó siendo su sucesor. Es decir, Eliseo continuó con el ministerio de Elías. Y en la Biblia, hermano, podemos nosotros ver a dos hombres muy diferentes el uno del otro. Si ustedes se toman en su intimidad, en su casa, el momento de estudiar, según la revelación de la Escritura, el carácter de Elías y el carácter de Eliseo, van a encontrar dos polos totalmente opuestos. Elías fue un hombre muy serio, un hombre muy solitario, un carácter que yo puedo comparar más o menos a lo mejor con un Juan Bautista, ¿verdad? Que era un hombre, no era de multitudes, no era de ajetreo, era de tener su intimidad, su privacidad, serio. Pero Eliseo fue un hombre de grupos grandes, líder de varias generaciones de profetas, hermanos, e incluso llegó a ser consejero de muchos reyes de Israel. Eso es lo que da nombre a nuestros libros, primera y segunda de Reyes, ¿verdad? Entonces, Eliseo fue consejero de muchos reyes del pueblo de Israel. Y aquí, hermanos, cuando vemos a dos hombres de Dios, dos hombres que la Escritura nos los revelan como hombres de Dios, pero que son tan diferentes el uno del otro, aquí podemos aprender algo muy importante. Estos dos hombres tenían caracteres distintos,
forma de ser distintas, actitudes distintas. Sin embargo, ambos fueron llenos del poder de Dios en sus vidas. Ambos fueron apasionados por Dios. Ambos fueron líderes entregados a Dios, valientes y esforzados, leales al propósito de Dios para sus vidas. Dos mentes muy diferentes la una de la otra, pero para ambos profetas estaba Dios como el centro de sus vidas. ¿Eso qué nos enseña? Eso nos enseña primeramente, hermanos, que lo que nos debe unir como hijos de Dios no es el hecho de que seamos muy parecidos entre nosotros, no es el hecho de que tengamos gustos similares, no es el hecho de que tengamos una forma de ser parecida o que tengamos costumbres que compartamos. Lo que nos debe de unir como iglesia es el amor a Dios, la obediencia a Dios, la pasión por el Dios de nuestra salvación. Elías y Eliseo eran hombres totalmente diferentes, pero en ambos encontrabas la sabiduría de Dios. Y aquí yo me voy a echar una responsabilidad muy grande, hermano, con esto que te voy a decir, pero así tiene que ser predicado. Ojo con el líder que escoges en tu vida. Hay miles de personas, hermanos, en iglesias falsas, sin doctrina, sin aprender nada, sin el poder del Espíritu, sin la Biblia como su mensaje principal, sin teología, vacíos del conocimiento de Dios. Y esas personas están en esas iglesias falsas porque el líder o porque el pastor les cae muy bien, muy bien. Y hermano, te voy a ejemplificar esto con algo que a mí me pasó en sexto de primaria, que recuerdo muy bien. Hermanos, en la escuela que yo estaba en sexto de primaria, recuerdo que pasó un caos, hermano, que involucraba a la maestra. Mi mamá recordará aquellas situaciones. Teníamos una maestra, éramos niños de sexto de primaria, 10, 11 años, y entonces teníamos una maestra muy viejita, hermanos. Estaba ella ya muy anciana, estaba muy mayor, y ella tenía un carácter un tanto difícil, era regañona. Yo nunca tuve problema porque yo ahí todavía era de los aplicados, de los de dieces, de los que no se batallaba para nada. Ya me descompuse más adelante en la secundaria, pero ahí en sexto de primaria yo no tuve problemas, hermano. Pero pasó algo en el salón. Pasó que esa maestra era tan estricta, era tan dura, era tan gruñona, o sea, tenía un carácter tan difícil que muchos alumnos empezaron a quejarse tanto con sus padres como con los directivos de ahí de la escuela. Entonces de repente, hermanos, un día ocurrió un desastre de una persona que fue y de plano sacó a uno de los alumnos de ahí del salón. Entonces todos los demás alumnos se empezaron a rebelar, empezaron a enojarse, a manifestar lo molestos que estaban. Empezaron a llegar papás enojados porque hijos ya no querían ir a la escuela. Y total, hermanos, que la maestra no pudo con esa situación, cayó en llanto y se fue. Dijo: yo ya mañana ya no vengo. Y verdaderamente se fue. Entonces unos días después llegó otra maestra, una maestra mucho más joven que la anterior, una maestra que traía esa intención así como de que yo voy a ser amiga de mis alumnos, me voy a portar bien suave con ellos, me van a querer mucho. Pero esa maestra, hermanos, tenía de maestra lo mismo que yo tengo de astronauta. Esa maestra sí tenía un carácter mejor, pero no enseñaba absolutamente nada. Nos iba pésimo. Ella simple y sencillamente se dedicaba a encargar, pues hagan tarea y a ver cómo les sale. Cuando la revisábamos, hermanos, nosotros sabíamos más que ella, que éramos niños. Era un desastre. Los que iban avanzados en conocimientos empezaron a ir para atrás. Los que iban con la intención de estudiar cayeron en desánimo. ¿Por qué? Porque la maestra, a pesar de que se portaba bien buena onda, no era una maestra. Y fue cuando empezamos a valorar a aquella viejita que tal vez era estricta, que tal vez se enojaba mucho cuando algún alumno se levantaba o no pedía permiso o no sabía algo o no hacía la tarea, pero esa era una maestra de verdad. Ahorita creo que ya el Señor la debe tener allá en su gloria, porque pues ya estaba muy mayor. Pero es una maestra que salí yo teniéndole tanto respeto, porque era una maestra que tenía un conocimiento tremendo, hermanos. Y aunque no era el carácter agradable de todos sus alumnos, era una maestra de verdad. Y entendimos, hermanos, siendo niños de 11 años, entendimos el valor de un maestro que tiene el conocimiento y que te lo imparte, aunque a lo mejor en carácter no sea de tu agrado. Y así como mis compañeros y yo no supimos valorar
a nuestra maestra en su momento. Así hay muchos creyentes, hermanos, que no buscan en su líder lo que deben de buscar, que es una auténtica pasión por el evangelio. Hermano, lo que yo te quiero enseñar es que no solamente en tu líder, sino que en cualquier hermano que tú te topes en tu vida, que sea el amor a Dios la razón suficiente para unirte a Él. A lo mejor no vas a coincidir en todo con tus hermanos, a lo mejor piensan muy diferente en otras cosas, pero los dos están apasionados por Cristo, los dos tienen a Dios como el centro de su vida, los dos quieren crecer en su vida cristiana. Esa es razón más que suficiente para decir, sabes que a lo mejor no comparto contigo otras cosas, pero somos hijos de Dios, eres mi hermano, me tomo de tu mano porque quiero crecer en el evangelio. Elías y Eliseo eran muy diferentes, pero ambos fueron instrumentos de Dios. Tal vez en la iglesia vayas a encontrar a muchísimas personas distintas a ti, con gustos diferentes, con opiniones diferentes sobre distintos temas, formas distintas de vestir, formas distintas de comportarse. Encontrarás personas serias que solamente hablan lo necesario, y encontrarás pericos que no se saben callar, hermanos, y que hablan hasta por los codos, pero si coinciden en que Dios está por encima de todo y ambos están de acuerdo en que Cristo es nuestro Rey, Señor y Salvador, esa razón suficiente para unirnos y trabajar juntos en esta hermosa obra del Señor. Hermanos, y entonces en esta historia que acabamos de leer encontramos a Eliseo. Su nombre quiere decir Dios es mi salvación. Eso significa el nombre Eliseo, Dios es mi salvación. Y en esta pequeña parte de la historia de su ministerio encontramos un milagro que para muchos parece pequeño, y me ha dolido en el corazón enorme, hermanos, enormemente escuchar a líderes y predicadores decir que este es uno de los milagros más pequeños. Cuando es Dios el autor de un milagro, no existen milagros pequeños, hermano. Existen simplemente milagros y ya. Dios hace milagros y Dios no obra en vano. Dios no hace milagros únicamente para sorprenderte. Dios hace milagros para obrar en tu vida, para ayudarte a avanzar, para ayudarte a crecer en esta vida tan difícil que es la vida cristiana. Entonces, hermanos, ¿cuál es la historia? Es una historia muy sencilla. Está el profeta Eliseo con su ministerio ya avanzado, ya tiene seguidores, discípulos, como les quieras llamar, alumnos, ya tiene personas que querían aprender de Eliseo, personas que querían escuchar a Eliseo enseñarles acerca de la ley, acerca de Dios, acerca del Pentateuco, hermanos, acerca de todo lo que había sido revelado hasta ese momento. Y entonces tenía Eliseo un grupo creciente de alumnos, de personas. Entonces de repente, hermanos, se topan con un problema, que aquí voy a ser a lo mejor un poquito contradictorio, pero con un problema muy bonito, con un problema que todos los pastores quisiéramos tener. Se encuentran con el problema de que son tantas las personas que están yendo con Eliseo que ya no caben en el lugar, ya no caben. Entonces, hermanos, de repente las personas que estaban ahí discipulándose, aprendiendo, esas personas le dicen a Eliseo: ¿sabes qué, Eliseo? Vamos a hacer algo, vamos a bajar allá donde está el Jordán, a la orilla del Jordán, está lleno de árboles, vamos a talar árboles, vamos a agarrar madera y vamos a construir un lugar donde quepamos todos. Todos vamos a construir un lugar bonito, más grande, más espacioso, para que tú estés más a gusto en tu ministerio, para que todo el que quiera venir a escuchar palabra venga y tenga su espacio, tenga su lugar. Gloria a Dios por eso. Y Eliseo dice: ok, vamos. Dios le dice: pero nosotros vamos si tú vienes con nosotros. Ok, yo voy con ustedes. Ok, vamos. Y bajan todos ahí a la orilla del Jordán, hermanos, ahí donde había árboles, y empiezan a trabajar. ¿Con qué se talan los árboles? En aquel entonces no creo que trajeran motosierras, ¿verdad? Traían sus hachas. Y traían hachas y empiezan a trabajar y empiezan a cortar madera. Y de repente, hermanos, uno ahí tiene un pequeño descuido, se le afloja el hacha, la cabeza de hierro, y cuando hace esto, sale volando el hacha, sale volando y cae en el río. ¿Y qué es lo que ocurre? Que obviamente el peso del hacha hace que se hunda hasta lo más profundo del río. Y entonces, hermanos, este hombre se siente preocupado. Este hombre dice: Dios mío, se me cayó el hacha, y era prestada, o sea, ni siquiera era mía, esta hacha era prestada. Y empieza una preocupación. La Biblia dice literalmente gritó: ah, Señor, era prestada.
se me cayó el hacha, me quedé sin mi herramienta y cayó en el río y se fue hasta abajo. Entonces Eliseo se le acerca y le dice: a ver, ¿dónde cayó el hacha? Y este hombre le dice: aquí en este lugar. Entonces Eliseo corta un palo, corta una vara, la tira en el mismo lugar donde cayó el hacha, y el Señor hace un milagro. El hacha pesada, de hierro, hermanos, en ese momento no importó la ley de la gravedad, no importó la física, el hacha comienza a flotar como si fuera una hoja de un árbol. Amén. Y Eliseo le dice a este hombre, le dice: ahí está, tómala, y sigue trabajando. Este hombre extendió su mano, tomó el hacha, la recuperó y se hizo el propósito de Dios, que era construir este lugar. Y parece una historia muy sencilla. Esa es la historia, hermanos, pero en ella encontramos una realidad actual para la iglesia de Cristo. Primeramente, tenemos a un grupo de profetas estudiantes, un grupo de hombres reunidos en un solo lugar con la intención de alimentarse del conocimiento de Dios, en sujeción a un líder al que obedecían, al que amaban y al que honraban. En ese caso, hermanos, el líder era Eliseo. Él era el que los enseñaba, el que los guiaba, el que los aconsejaba y los dirigía. Sí, grábate esto, hermano, esa era la función de Eliseo, porque lo vamos a pasar ahora al año 2023, cómo aplicar esta historia. Ahora yo te pregunto, un grupo de estudiantes que querían conocimiento de Dios, honrando a un líder, permitiéndose dirigir por ese líder, permitiéndose aconsejar por ese líder, permitiéndose guiar por ese líder. ¿Esta imagen te suena familiar? Así es, hermanos. En teología esto se conoce como tipo. Sí, este grupo de hombres es un tipo de nosotros, la iglesia. Y Eliseo es un tipo no del pastor, no de los pastores o predicadores. Eliseo es un tipo del Espíritu Santo, porque el verdadero líder en este templo no soy yo. El verdadero líder de este lugar no es Brisa. El verdadero líder de este lugar se llama Espíritu Santo. El que dirige este lugar se llama Espíritu Santo. El que toma este púlpito para hablarte a tu mente y tu corazón no es Jorge, ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Eliseo aquí representa al Espíritu de Dios, hermanos, a alguien, ¿verdad? Una persona movida por la voluntad de Dios enteramente. Él es el maestro, el verdadero líder, guía y consejero de todos y cada uno de nosotros. Y dice la historia que el grupo crecía, así como crece la iglesia día a día, gracias a Dios. Y el grupo de Eliseo crece tanto, hermanos, que ya no cabían en aquella casa-escuela donde habitaban. El grupo crecía porque los hombres que aprendían de Eliseo, hermanos, se apasionaban tanto por Dios que dejaban toda su vida, dejaban toda su vida para irse a vivir literalmente en grupo con sus maestros y compañeros. Estos hombres, hermanos, no eran aprendices de domingo. Estos hombres querían almorzar Dios, querían comer Dios, querían cenar Dios, querían alimentarse y llenarse tanto de Dios, hermanos, que estaban dispuestos a dejar todo para irse a vivir con su maestro, para ver cómo vivía ese profeta de Dios que era conforme a la voluntad de Dios. Entonces estos hombres ven que ya no caben y buscan una solución, porque por eso estamos la iglesia, para buscar soluciones a los problemas. Desgraciadamente, hermanos, hay infiltrados del enemigo en las iglesias que les buscan problemas a las soluciones. Pero un hijo de Dios es un hombre o una mujer de soluciones, que si identifica un problema, va a identificar también la solución, porque en Cristo todo es solucionable. Todo es solucionable. Hermano, no hay problema que tú tengas, grande o chico. No hay problema viejo, hermanos, que tú tengas que Dios no pueda solucionar. Es así de sencillo. Y notemos aquí algo importantísimo. Estos hombres, hermanos, ven que hay un problema, ven que ya no caben, buscan la solución, y la solución es ir al Jordán a cortar árboles y construir un lugar más grande para habitar. Estos hombres pensaron de inmediato en una solución, pero no movieron ni un solo dedo sin antes hacer dos cosas que hoy te quiero compartir. Lo primero, dice esta historia, que ellos no fueron a poner en práctica la solución sin antes ir a consultarlo con su líder, sin antes ir a decirle a Eliseo, queremos hacer esto porque vemos este problema y creemos que la solución es esto, ¿qué opinas?
Y lo segundo que ellos hicieron es decir, ¿sabes qué, Eliseo? Si tú estás de acuerdo, nosotros vamos a ir a ejercer esta solución, pero solamente si tú vas con nosotros. Eso, mis hermanos, ¿saben cómo se llama? Se llama sujeción. Algo con lo que la iglesia tanto batalla. Yo te pregunto, hermano, ¿tú haces lo mismo que hicieron estos hombres con Eliseo? ¿Tú haces lo mismo con el Espíritu Santo? ¿Consultas cada decisión de tu vida con Él? ¿Estás sujeto de verdad a tu guía, a tu líder, a tu maestro Espíritu Santo? Hermanos, estos hombres no solamente querían el conocimiento que Eliseo les compartía, no. Ellos también practicaban la sujeción a su líder, la honra con la que muchos de nosotros batallamos. Muchas veces queremos que el Espíritu Santo nos hable cuando tenemos los problemas ya en la cara, hermanos, y necesitamos una palabra de consuelo y de apoyo. Ahí buscamos al Espíritu Santo, pero lo queremos en silencio. Cuando se trata de tomar decisiones, ahí sí nos olvidamos de Él. Cuando vamos a tomar una decisión, hermanos, que a nosotros nos gusta, que parece que nos conviene y que no queremos que Dios nos vaya a cambiar los planes, nos olvidamos del Espíritu Santo. Hermano, debemos de aprender a consultar todo con el Espíritu Santo. Cada cambio, cada proyecto, cada solución a un problema que vayamos a poner en práctica, hay que consultarlo con el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres pudieron simplemente irse a cortar árboles y construir, pero no lo hicieron así. ¿Sabes por qué? Porque ellos conocían la sujeción. La sujeción. A veces la solución a un problema va a ser muy obvia y va a ser muy lógica, pero un hijo de Dios nunca hace nada sin estar en completa sujeción a ese espíritu que ha recibido en su interior, hermanos. Y si lo pensamos seriamente, el problema de esta historia ni siquiera era un problema grave. Solamente necesitaban un poco más de espacio por el tremendo fruto que estaba dando el ministerio de Eliseo, pero aún así ellos decidieron actuar en sujeción a su líder. Iglesia, pon atención. Muchas veces, hermanos, acudimos a la oración, acudimos a la adoración, acudimos a estas cosas solamente cuando consideramos que la situación es importante, y nos hemos olvidado de involucrar a Dios hasta en las cosas que a nosotros nos parecen pequeñas y con poca importancia. Hermano, déjame decirte algo. Dios no quiere solamente las cosas importantes de tu vida. Dios quiere tu vida entera y quiere formar parte de todo lo que tiene que ver contigo. Permite que el Espíritu Santo forme parte de tus decisiones en todo. En todo. Aquí hay personas que se dedican a la venta de comida. Si van a agregar un platillo al menú, hay que consultarlo con el Espíritu Santo, hermanos. Si mañana vamos a salir de paseo a la plaza, vamos a ir de compras, vamos a ir a buscar clientes para mi negocio, vamos a visitar a un familiar, vamos a ir con unos amigos, hay que consultarlo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es vivir en sujeción. Amén, amén. Hermano, ¿ir a orar por una persona es malo? Claro que no. Al contrario, es algo que la Biblia te pide, pero te pide que lo hagas dependiendo del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que te mueva, el que vaya por delante, para que verdaderamente tu oración sea de bendición para esa persona. Y a veces, hermano, tú vas a decir, pero es que mi trabajo, pero es que mis relaciones familiares, de amistades, con los vecinos, esas pues realmente son pequeñeces. Pero no, hermano, ser cristiano no es solo ir al culto los domingos y orar y leer un rato la Biblia entre semana. Un cristiano de verdad involucra a Dios en todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importan, hermano. Porque Dios te ama tanto que quiere ser parte de cada cosa de tu vida. Dios se interesa en las cosas que a ti te parecen pequeñas, porque si a ti te importan, a Él también, porque a Él le importas tú. Para Dios no hay cosas pequeñas en la vida de sus hijos. A Él le importa todo lo que eres y todo lo que tienes. Sí, hermano, te he predicado de que Dios te va a exigir que luches con tu carne, de que Dios te va a disciplinar cuando hagas las cosas mal. Ese es un padre. Pero así como a veces Dios te corrige, así como a veces Dios te exhorta, así como a veces Dios incluso te va a reprender en tus errores, hay momentos en los que Dios lo único que quiere es que le platiques tu día. Eso es oración. No te acuerdas de Él solo en la iglesia. Él va contigo en todo momento. La vida de un hijo de Dios es una vida de oración constante. Y te voy a decir algo, hermano, acerca de la oración. A veces queremos que nuestras oraciones sean muy propias, muy espirituales, que nuestras oraciones sean muy correctas,
Que nuestra oración sea de intercesión por los que están ahorita sufriendo en Corea del Norte, los que están en persecución, por las autoridades, por la sanidad de mi familiar enfermo. Y estas son cosas buenas, hermano, pero una vida de oración. Por eso es que la Biblia nos dice: orad sin cesar. Hermanos, ¿cuál es la forma en la que no se te acaben las palabras? ¿Cuál es la forma en la que no se te acabe a ti tu comunión con Dios? Platicando con Dios de todo, hermano. Si te tropezaste en la mañana, platícaselo a Dios y juntos se ríen. Ese es un padre. No tengas a Dios, hermano, como un patriarca sentado al que solamente te le acercas con situaciones importantes. No, hermanos, Dios es un padre que quiere mimarte en sus rodillas, que quiere reírse contigo, que entiende tus problemas, que le gusta que le platiques tu situación. No solamente lo que te hace sentir mal, también tus alegrías, también lo que te dio risa, el chiste que te platicó tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, ese con el que te reíste, compártelo con el Señor. Eso es oración. Eso es oración. Acordarte de Dios, no nada más los domingos, hermano. Acordarte de Dios cada segundo de tu vida. Dios va contigo a trabajar. Cuando andas en tu casa trapeando, limpiando, acomodando todo, Dios está contigo y está dispuesto a escucharte. A veces creemos que para orar es necesaria la música de fondo, estar hincado, que esté todo oscuro, que esté el ambiente propicio. Y son momentos muy bonitos en los que se puede hacer oración, pero Dios quiere más de eso. ¿Qué pasa si no hay una bocina? ¿Qué pasa si es de día y el sol está fuerte? ¿Qué pasa si en ese momento no te puedes hincar? Ya, ahí se acabó tu comunión con el Señor. No, hermano. La comunión con Dios es siempre, en todo momento y en todo lugar. No es nada más para que le cuentes tus problemas, cuéntale también tus alegrías, tus victorias. Eso es, hermano, estar orando siempre. Orar no es solo pedir, orar no es solo agradecer, que estas cosas son buenas. Orar es también abrir tu corazón a Dios, platicarle tus intereses, tus proyectos, ponerlos en tus manos, tus preocupaciones, e incluso platicarle a tu padre, como te digo, el tropezón que tuviste en la mañana y reírse juntos de tu descuido. Hermanos, cuando un hijo, los que son padres, cuando un hijo llega y nos platica alguna ocurrencia que le pasó, algo que lo hizo reír, un padre se goza de escuchar esto con sus hijos. No hay cosas que no sean importantes para Dios. Hermano, para Dios no hay pequeñeces. Si es importante para ti, lo es también para Él. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial. Y muchas veces, hermano, la palabra sujeción nos suena como si fuéramos esclavos, como lo relacionamos con conceptos equivocados, como que nos tienen dominados, o a veces creemos que la sujeción es algo así como que sometimiento, y este es un error muy grave. Muy grave, hermanos. La sujeción al Espíritu Santo es en realidad una relación con Él basada en el amor tan grande que Dios nos ha dado. Y llegamos a lo increíble de esta historia. Todos van al borde del río, hermanos. Comienzan a cortar árboles y a uno de ellos se le zafa el hacha. Esta hacha, dice la Escritura, que era de hierro, hermanos. Entonces se zafa del mango y el hacha cae al río, y lógicamente el peso del hierro hace que se hunda hasta el fondo. ¿Qué significa esto? ¿Qué aprendemos de esto? Mi hermano, esta hacha era un instrumento de trabajo, una herramienta 100% indispensable para que este hombre trabajara. Él sin su herramienta no podía continuar en la obra. Él sin su herramienta no iba a ser útil dentro de todo ese grupo de personas. Él necesitaba su hacha para trabajar en la construcción de un lugar que sería dedicado a la obra de Dios. Esa herramienta era necesaria. Sin ella no se podía avanzar más, hermanos. No podía ayudar a nadie, no podía trabajar en la obra, no podía apoyar el ministerio de Eliseo. Sin su hacha, este hombre se convertía en alguien completamente inútil. Se convertía en un mueble. Ahora esa herramienta tan importante se encontraba en ese momento hundida en lo más profundo de un río, donde no se alcanzaba ni a ver. Y este hombre, mi hermano, se preocupa por la situación. Este hombre ve esto y cae como que en un tipo de caos emocional. Mi amado hermano, aquí todos hemos recibido un hacha para trabajar en la obra de Dios. Todos aquí tenemos una herramienta que el Señor nos ha prestado para trabajar en el propósito que Dios nos ha dado para tu vida. Pero tal vez, hermano, en un descuido, esa hacha se nos ha caído en un río.
Esa hacha, ¿sabes qué es tu hacha? Es tu talento. Es tu don que Dios te ha dado, tu herramienta de trabajo. Hay miles de cristianos, hermanos, que han perdido sus hachas. Cristianos con una voz para cantarle al Señor. Cristianos con un talento de tocar un instrumento al Señor. Cristianos con el don de predicar aquí en el púlpito. Cristianos con el don de salir a la calle y predicar el evangelio a cualquiera que se cruzan en su camino. Cristianos que en un descuido terminaron cantándole al mundo, terminaron tocándole al mundo, que han apagado sus talentos. Esos hijos de Dios, hermano, que han apagado sus talentos, que Dios les ha dado una capacidad que no a cualquiera, y que lo han apagado, que ese talento no se ve, que ese talento está oculto. Ese talento es un hacha que está en el fondo del río, hermanos. Ahí está esa hacha en el fondo del río, ni se ve. Ni se ve. Hay miles de cristianos estancados en su vida espiritual porque apagaron el don que Dios les ha dado. Y Dios nos ha dado dones a todos, hermano, a todos. Todos tenemos un lugar en la obra maravillosa de Dios. Todos tenemos hachas que Dios nos ha prestado para trabajar. ¿Cuál es la tuya, hermano? ¿Cuál es la tuya? Cantar, predicar, cocinar, escribir. Tal vez tengas ese espíritu de servicio que te hace orar por tus hermanos mientras les impones las manos. Tal vez tengas la capacidad de orar mucho tiempo intercediendo por tu ciudad, por tu país, por los misioneros que dejan sus hogares para llevar el evangelio a lugares peligrosos. Tal vez tengas el don de ministrar mujeres, hombres, jóvenes, matrimonios. ¿Cuál es tu hacha? O hago una pregunta todavía mejor: ¿tienes el hacha en la mano o la has perdido en el fondo del río? A veces hemos sido descuidados, hermano, y se nos ha perdido en el fondo del río nuestro talento, esa arma que Dios nos ha dado para trabajar. Y lejos de ser un instrumento para Dios, somos solamente un mueble. Somos alguien que no produce ningún fruto, hermanos. Alguien que solamente escucha la palabra, pero que no trabaja en la obra de Dios. Pero el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta nos dijo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Todos tenemos hachas, hermanos. Todos tenemos dones, mis hermanos. Todos somos útiles en la obra del evangelio. Pero ¿tienes el hacha en la mano o se te ha perdido? ¿Sabes cuál es tu talento o lo tienes tan perdido, hermano, que ya no sabes ni siquiera cuál es? Dice la historia que el hombre se preocupó y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! El hacha era prestada. El hacha era prestada. Hermano, esa hacha era valiosa. Esa hacha era de puro hierro. El hierro era caro. De hecho, ahorita creo que el fierro en general es carísimo. Y en ese momento el hierro era muy caro. Para que esta hacha, hermano, hiciera su labor, tenía que ser de muy buen material y estar muy bien afilada para ser capaz de derribar árboles. Y ahora este hombre la había perdido. Mi hermano, tener el don para servir a Dios y no usarlo es algo grave. Madre, ¿me ayudas con la música? Hermanos, tener un don y no usarlo para Dios es algo grave. ¿Sabes por qué? Porque el don que tienes no te pertenece. Le pertenece al Dios que te dio ese don y te va a pedir cuentas de lo que hiciste con él. ¿Cuál será tu respuesta, hermano? Este hombre se preocupó porque sabía que esa hacha no era de él, era prestada. Igual que tu don. Tu don Dios te lo ha dado para que lo administres. Te ha dado capacidades para que trabajes en su obra. Pero no son tuyos los dones. No son tuyos los talentos. Le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes por qué hay tantos cantantes famosos que terminan suicidándose? Cantantes que llegan al éxito, cantantes que llegan a la fama, cantantes que llegan a ser multimillonarios, pero terminan quitándose la vida. ¿Sabes por qué? Porque ese talento para cantar lo dedicaron al mundo, cuando Dios se lo dio para alabarle a Él, para cantarle a Él. Por eso, hermano, si tú tienes un don y tú se lo estás prestando al enemigo, tú se lo estás prestando al mundo, ten cuidado. Ten cuidado, porque vas a rendir cuentas de ese don. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? ¿La música? ¿Cocinar? ¿Servir? ¿Orar? ¿Hacer cualquier cosa? Hazlo para la honra y para la gloria de Dios. Porque ese talento no es tuyo, hermano. Ese talento Dios te lo ha dado para que le sirvas a Él con toda tu mente y con todo tu corazón. Cuando llegue el día que estés frente al Señor y Él te diga: ¿qué hiciste con tu talento?, ¿cuál va a ser tu respuesta?
Le vas a decir: Señor, lo perdí en algún momento y se quedó en el fondo del río. O le vas a decir: ¿sabes qué, Señor? Lo usé para tu honra y para tu gloria. Hermanos, a mí el Señor me dio el talento de hablar, de escribir. Y a mí me gusta dialogar, me gusta debatir, sé usar las palabras, me gusta mucho escribir. Y cuando yo me convertí a Cristo, yo dije: Señor, si tú me diste el talento de hablar en un micrófono, si tú me diste el talento de enseñar, va a ser siempre para tu obra, para tu honra y para tu gloria. Si tú me diste el talento de escribir, voy a escribir ensayos, voy a escribir bosquejos, voy a escribir todo lo que tenga que ver contigo. En un momento, hermanos, en una iglesia donde estábamos, yo decidí, por el mover del Espíritu, yo decidí tomar mi talento para escribir y escribí un poema para regalárselo a mi esposa. Eso es servir a Dios. Hermanos, en ese poema yo demostraba lo mucho que yo amo a mi esposa, pero le daba gracias a Dios por haberla puesto en mi camino. Hermano, no sé cuál es tu talento, sé que lo tienes, sé que tienes algo en lo que Dios te quiere utilizar, pero tal vez ese talento ahorita está en el fondo del río. Tal vez ese talento se endureció tanto como el hacha que se fue hasta el fondo. Pero tú, ¿qué vas a responderle a Dios cuando Él te pregunte qué hiciste con el talento que te ha prestado? Este hombre perdió el hacha que le habían prestado. Por esa hacha le iban a pedir cuentas y eso lo tenía él preocupado. Pero él no se sentó. Él no se sentó en una silla y decir: bueno, pues que trabajen los demás, yo hasta aquí llegué. No. Él fue con Eliseo. Eliseo le pregunta: ¿dónde cayó el hacha? Y en ese momento Dios hace un milagro a través del profeta. Corta un palo, lo echa al río y el hacha de hierro pesado comienza a flotar y se va hasta arriba, hermanos, como si fuera una hoja de papel en el río. ¿Qué te está diciendo Dios con esto, hermano? Dios te dice que si perdiste tu hacha, Él está dispuesto a hacer cualquier milagro para regresarla a tus manos. Dios no quiere juzgar tus errores y fallas, aunque podría hacerlo. Él prefiere hacer lo que hizo con este hombre, hacer hasta lo imposible. Y si es necesario, va a violar las leyes de la física. Y si es necesario, va a violar las leyes de la gravedad, con tal de que le dediques tu talento y tu don a Él y solo a Él. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Santiago? Sed hacedores, no solo oidores de la palabra. Pero para ser un hacedor de la palabra, necesitas tener tu hacha en la mano y bien afilada, lista para trabajar. El hombre se acercó a Eliseo. Dios hizo este milagro y Eliseo le dijo: ahí está, tómalo. Y lo único que tuvo que hacer este hombre fue extender su mano, tomar el hacha que había perdido y seguir trabajando. Si tú crees, hermano, que no tienes ningún don o ningún talento, déjame decirte que estás 100% equivocado. Lo que pasa es que lo has perdido en un descuido. Pero Dios está aquí para hacer los milagros que sean necesarios y regresarte esa hacha que habías perdido. Hermano, pídele al Señor que te devuelva tu hacha. Es todo lo que tienes que hacer. El único que te va a regresar esta hacha, esta herramienta, tu talento, el único que te va a decir: Señor, hijo, este es el talento que yo te he dado para servirme, para alabarme, para glorificarme, es Dios, hermanos. Nadie más te va a poder dar eso, únicamente Dios. Este hombre acudió a Eliseo. Tú acude al Espíritu Santo. Acude al Espíritu Santo y dice: Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Hermano, qué bueno que vengas a la iglesia. Qué bueno que vengas a escuchar predicación. Y en este domingo, hermano, yo les agradezco a todos ustedes porque han escuchado esta palabra con respeto, con amor, con reverencia, que es como debe de ser. Pero también te quiero decir que si tú has nacido de nuevo, tú no naciste de nuevo para estar sentado en una silla. Tú naciste de nuevo para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú naciste de nuevo, hermanos, con un talento bien potente, con un talento ungido de parte del Señor para llevarlo a Él y llevar su palabra a todos aquellos que están allá perdidos. Hermano, tú tienes un don, tú tienes un talento, pero a veces nos descuidamos. ¿Se fijan cómo este hombre ni siquiera era un hombre malo? Ni siquiera fue un hombre que pecó.
Fue un descuido. Se les zafó su hacha. A veces los talentos se nos apagan así, sin darnos cuenta, y estamos apagados. Y hay personas que cantan hermoso, pero no quieren hacerlo. Y hay personas que saben tocar un instrumento, pero dicen mejor no. Esos talentos Dios te los ha dado, hermanos. Simple y sencillamente tuvieron un descuido, y esos talentos quedaron en el fondo del río. Pero Dios está dispuesto a hacer cualquier milagro para que ese talento flote de nuevo, que ese talento se vaya a la superficie, que ese talento sea otra vez visible, tanto para ti como para la iglesia, como para aquellos que andan todavía en tinieblas. Hermanos, la iglesia necesita entender que somos un cuerpo, que los pastores no somos más importantes que nadie, no valemos más que nadie. Dios nos ha llamado a predicar y a enseñar, así como Dios te ha llamado a ti a cantar, a tocar, a recibir personas, a cocinar, a construir, a servir en cualquier área. Todos tenemos un hacha que Dios nos ha prestado para trabajar. Nadie ha sido llamado por Dios para no hacer nada, hermanos. Si tú has perdido tu hacha, hoy es el momento de recuperarla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie unos segundos, hermano. Vamos a orar. Hoy vamos a orar, hermanos, porque vamos a orar por el mensaje. Y vamos a orar, hermanos, por aquellos que tienen alguna dolencia física. Creo que en estas semanas, definitivamente con el testimonio que ahorita dio mi mamá, definitivamente Dios está obrando en sanidad. Dios quiere a su iglesia sana, pero no solamente del cuerpo, sana del espíritu, sana en su alma, sana en su interior. Vamos primeramente a orar por esta sanidad que solamente nos da la palabra de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos unos segundos y vamos a orar por este mensaje. Bendito Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, porque nos has hablado claro y directo al corazón. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que con este mensaje, que con esta palabra poderosa que has dado en este púlpito tuyo, Señor, tú vas a exhortar a muchos a sacar, Señor, sus talentos. Hoy flotan esas hachas y son recuperables para todos y cada uno de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es extender la mano y recibirlo, Señor, porque el milagro lo haces tú, porque el poder lo tienes tú. Te pido, Señor, que saques a la luz todos los talentos y dones que has depositado en cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Sácalo a la luz y que empiecen a trabajar en la obra del Evangelio. Si cantas, que cantes para Cristo. Si cocinas, cocina para Cristo. Si sabes dibujar, dibuja para Cristo. Cualquier talento que tengas, dedícalo al Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hablado de una forma espectacular. Nos has hablado de una forma amorosa, tierna, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor, sanando almas, mentes y corazones. Quita, Señor, de cada joven, de cada persona, cada hombre y cada mujer en este lugar, Señor, quita lo que no es necesario de su mente y de su corazón. Quita los rencores, quita los odios, quita los resentimientos, Señor, porque todo eso nos estorba en tu obra y queremos trabajar, Señor, para ti. Queremos trabajar en esta obra que sigue creciendo día con día, Señor, porque tu iglesia crece día con día, Señor. Lleva este mensaje, Señor, donde tú quieras llevarlo, Padre. Haznos portadores de tu palabra, haznos portadores de tu gracia, Señor, que seamos verdaderamente la luz de este mundo, la sal de la tierra, Señor. Para eso tenemos que estar con nuestra hacha lista y bien afilada. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por tantas y tantas bendiciones. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al que vive y reina, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Gloria a nuestro Padre Celestial.